La educación juega un pilar fundamental para poder tener un buen desarrollo a nivel social. Sin embargo, la creatividad de las alumnas del proceso de admisión de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, conformado por Chávez Cinesterra, Jonata Villarreal, Vera Caicedo y Vizcaíno Vilela, juegan un papel fundamental en el cuento de Calanis. El cuento de Calanis es un momento que conlleva a la interpretación de la imaginación. ¿Qué les llevó a interpretar o en qué se inspiraron el cuento de Calanis? Nos llamó mucho la atención que debemos conocernos como personas, conectarnos con la naturaleza, cuidar lo que nos da vida, que son los frutos. También no olvidar nuestras raíces donde venimos. Nuestras culturas también. Sobre el libro, ante tantas dificultades que hay en la vida, creer en sí mismo, tener en cuenta contra la naturaleza, nuestro entorno. El cuento de Calanis es una de las obras emblemáticas a nivel social. Ustedes utilizaron una estrategia didáctica que fue la dramatización. ¿En qué lugar se realizó ese cortometraje, el video del cuento de Calanis, y por qué eligieron ese lugar? Se eligió un lugar playero, ya que en ese se expresaba la naturaleza, el entorno con el viento, el sol. Era una forma de tener una buena presentación y hacer de forma más real el cuento. Claro, aunque tuvimos muchas dificultades porque algunos decían no, hagamos en el río, otros decían otras opciones, pero entre el conversatorio entre todas tuvimos un objetivo claro, ir a averiguar en qué lugar, en mirar en qué situación podía hacerlo y así quedarnos en una presentación muy clara y más precisa durante el cuento. Alejandra, ¿consideras la dramatización fue un juego fundamental para crear el cuento de Calanis? Sí. 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 Fue una importancia porque en la dramatización expresamos, ¿qué expresamos? Sentimiento, emoción. ¿Ustedes sintieron esa adrenalina al momento de crear el video? Sí. Nos conectamos con la naturaleza, al momento de recolectar los frutos, de cómo la familia mismo, su pueblo la despedía. Muy bien. Andrea, en el objetivo que se plantea el cuento de Calanis, dice que quieren demostrar dramatizaciones a través de la cultura de las civilizaciones antiguas. ¿Será que se puede traer esa culturalización aquí a Esmeraldas, a nuestro territorio? Sí, se puede. Podríamos realizar una similitud de las culturas ancestrales del África con las actuales aquí en el territorio nacional. Ahora, dentro de lo relacionado a un antecedente, hubieron situaciones que dan la enseñanza del cuento de Calanis. Ese cuento de Calanis conlleva a interpretar muchísimas condiciones a nivel de la necesidad del ser humano de tener empoderamiento del medio ambiente. ¿Qué me pueden decir acerca de ese espacio de la naturaleza, la conexión del hombre con la naturaleza? Bueno, en este caso es muy importante la conexión del hombre con la naturaleza, ya que por el cual es por el medio que nosotros vivimos, es la naturaleza, el fruto que nos da. Conectarnos con el medio ambiente nos hace sentir otra forma de vivir, nos hace sentir de una manera muy especial. Y les recuerdo que sin la naturaleza nosotros no somos nada, no somos nadie. Por eso que nos invitan a nosotros, a que debemos de ¿qué? Cuidar de la naturaleza, Cuidar ¿verdad? lo que nos da vida. Muy bien. ¿Será que se puede dar a conocer un mensaje reflexivo hacia la sociedad? ¿Qué es lo que nos lleva al cuento de Calanis? El cuento de Calanis nos refleja de que ante todo conocernos por sí mismos, cuidarnos,
conectarnos con la naturaleza. También cuidar nuestros frutos, que es por el cual nosotros nos alimentamos y sobrevivimos. En el cual también la naturaleza y así mismo nos conecta demasiado, porque así tengamos muchas dificultades, nosotros logramos y tenemos fe en uno mismo, en cómo vamos a reaccionar, tenemos pensado también cómo uno puede tratar de conectarse directamente. claro, cómo conectarse en su entorno, con la naturaleza, cuidar de ella, como así ellos nos cuidan a nosotros, tenemos muchos frutos, demasiadas cosas, hay muchos placeres, muchos no, pero sí, somos un fruto de la naturaleza que Dios nos dio. Alejandra, ¿podrías decirnos una recomendación del cuento de Calanz? Que cuidemos la naturaleza, porque Es algo que nos da vida. es algo que nos da vida, algo fundamental. Me parece un aporte sustancial, me parece una importancia dentro del aspecto del cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Se divirtieron durante la presentación de su proyecto, se divirtieron, pasaron unas facetas muy bonitas dentro de todo ese proceso, Sí, porque sí. hasta donde ustedes habían dicho, presentaron en un lugar. Después dijeron, no, ese lugar me parece que no. Después dijeron, vamos al río, vamos a la playa. Uno encuentra el lugar perfecto para tener una buena presentación. En el momento de presentación nos divertimos mucho porque era que no, así no, de esta forma, no, así no, no el lado de acá, el lado de allá, así, hubo mucha forma de divertirnos también. Pero sin embargo, consiguieron lo que se habían propuesto. Claro. Crear el cuento de Calanz no fue algo fácil para las niñas, para las chicas, no fue algo simplemente empírico, sino más bien fue explícito, que nos conllevó a explicar de manera sustancial el cuento de Calanz. Un pilar fundamental para poder tener un buen desarrollo de la cultura, un buen desarrollo de la imaginación, y con esto, a continuación, la presentación del proyecto en el siguiente. En una isla rodeada por aguas turquesas y selvas perfumadas, vivía Kalani, una joven de sonrisa brillante y de corazón inquieto. La conocían en toda la aldea por su valentía y su conexión con la naturaleza, su manera de encontrar lo que otros daban por perdido. En la mañana, Kalani recorría los senderos de la selva para recolectar frutos. Conversar con los árboles y conocer los secretos del viento. Tan misterioso es el fruto que quisiera conocer el secreto del viento. Pero aquella mañana el sol salió tímido. Un extraño silencio invadió todo el pueblo. Tantas ocultas esta mañana a la mirada de mis ojos que quisiera que pierda la timidez. Explora la belleza de mi cuerpo. Y de esta manera ella se marchó. Pero al rato exclamó la abuela Púa, la mujer más sabia y anciana de toda la aldea. Maná Calo ha desaparecido. El maná calo era más que un alimento, era un fruto sagrado. Provenía de una planta ancestral, el calo, y se usaba para preparar un puré espeso que alimentaba el cuerpo y el espíritu. Se decía que el primer calo era un regalo dado directamente por los dioses. Una raíz viva con el espíritu del hermano mayor de la humanidad. Sin el maná calo, los niños no podían participar en el ritual del paso a la adultez y los ancianos se debilitaban.
La tierra mismo parecía entristecerse. Kalani miró al cielo, luego a su abuela y dijo: Encontraré, traeré el alimento de mis ancestros. La aldea entera se unió para despedirla. Le dieron una mochila tejida con hojas de pantanos, su cantinflora hecha de coco, un mapa viejo y una semilla seca de calo. Por aves de colores, un claro sagrado en el centro. Entonces vio a una tortuga anciana tomando el sol en una roca. ¿Buscas a Manacalo, niña del viento? Preguntó la tortuga sin abrir los ojos. Sí, debo traerlo de vuelta. La tortuga asintió lentamente. Entonces escucha. No luches contra la corriente, fluye con ella. Kalani respiró hondo, caminó hacia el mar y se dejó llevar. En lugar de ir en contra de la corriente, nadó a su ritmo. Una sola planta de calo brillaba y vivía fuerte como llama vegetal. Luego Kalani se arrodilló y ofreció un canto aprendiendo de su abuela, y al expirar la planta pareció inclinarse y una raíz se soltó suavemente de la tierra. Kalani la envolvió con respeto en hojas de tilas. Antes de irse, esta cavó un pequeño hoyo y así plantó la semilla seca que traía consigo. Luego las regó con agua del río Bayona y un poco de sus lágrimas de gratitud. La caminata de regreso fue un poco más ligera, como si la misma isla la acompañara. El momento en el que llegó fue recibida de esta manera. Cantos, abrazos y ojos llenos de esperanza. La Manacalo fue preparada con cuidado. Los ancianos lloraban al probarlo. Los niños danzaron. La tierra volvió a oler a vida. Desde aquel día, la aldea recuperó la costumbre de honrar cada raíz, de sembrar con conciencia y honrar los susurros de la naturaleza. Y Kalani, que había partido como una niña curiosa, regresó como guardiana del espíritu de su pueblo. Allí los árboles susurraban en lenguas antiguas y las sombras bailaban. Kalani sintió miedo y a la vez respeto. Esta reflexionó. Comprendió que el alimento no había desaparecido por accidente, sino porque personas habían dejado de plantarlo con amor. Y así esta historia llega a su final.